iglesia, mi Señor. Que esta palabra que hoy vamos a compartir sea una bendición tuya para todos los presentes y en especial para las madres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero contarles una historia y si pueden ir buscando en sus Biblias, Mateo capítulo 15, verso 21 al 28. Y mientras usted busca ese texto bíblico, yo quiero compartirle una historia que no sé si algún día la conté aquí, pero es una historia que leí y me fascinó. Así que va en la misma línea de ese pasaje que ustedes están buscando y que vamos a leer ya mismo. Esto sucede en un ring de boxeo. Imagínense el ring de boxeo y hay dos contrincantes que se encuentran dándose puños. Y la pelea está ahí. Uno de ellos se llama Pedro. Pedro es un joven que es boxeador y está allí dándose golpes con el otro. Pero en el primer round iba más o menos todo parejo. Ya en el segundo round Pedro empieza a aflojar y el otro empieza a darle. En el tercer round ya Pedro está todo machucado, botando sangre. En el cuarto round cae al piso, se levanta. La gente está eufórica, gritando, unos a favor, gritándole a Pedro que eche para adelante. El otro grupo le gritaba al que estaba golpeando a Pedro. Y el referee le cuenta, y uno, si llega a 10, perdió. Pero como iba por el 7, Pedro se levanta y sigue ahí. Y ya para el octavo round, Pedro está en una de las esquinas y el otro le está dando una salsa, pero de la buena. Lo está desbaratando. Y y Pedro aguantando, pero el otro le daba, y la gente gritaba, todo aquello estaba alterado. Y había una viejita entre el público que entre molestia y tristeza se le salían las lágrimas. Era una señora bajita, mayor, era la mamá de Pedro. Estaba en el público y esta señora se levanta del público pero no podía casi caminar porque la gente no le dejaba, casi todos eran hombres grandotes y gritando y el popcorn caía por el piso y la cerveza se caía y ella ahí poco a poco y con su cartera y se metió entre el público, llegó hasta el ring, a duras penas se trepa en el ring, la gente como que la mira, ¿quién es esta señora? ¿Dónde salió? Ella se trepa y por la parte de afuera está parada allí mirando con un coraje al que le estaba golpeando a su hijo, se quita el zapato y le mete al que le está dando a su hijo con el taco y le jaja la cabeza al que está golpeando a su hijo. Pero le dio una clase de rajada de cabeza que los chorros de sangre le bajaban por la cara. Y él no podía casi ver y entonces se tocaba y decía, ¿pero qué es esto? Y le jajó la cabeza. Él fue tanto el golpe que le rajó la cabeza y era tanta la sangre que el boxeador tuvo que salirse del ring y tuvieron que llevárselo para atenderlo y cogerle un montón de puntos en la cabeza. Final de la historia, al que abandonó el ring lo declararon perdedor y el que estaba molido en el ring, que estaba casi a punto de morirse, que era Pedro, fue el campeón. Y le levantaron la mano y todo el mundo se quedó como... Y la viejita ahí, con su cartera grande y su taco lleno de sangre. Y aquella viejita pudo hacer que su hijo ganara la pelea cuando realmente estaba perdiendo y ya no iba a parar. Pero ella quería defender a su hijo y se trepó allá y se metió y hizo lo que no se supone que no hiciera y contra todo pronóstico logró que su hijo se salvara y que él fuera el ganador. Y cuando yo escuché esta historia, se me parece a una historia que hay en la palabra y se encuentra ahí en Mateo capítulo 15, versículo del 21 al 28, porque aquí presenta la historia de una madre que peleó por la vida de su hija y hizo lo que parecía imposible para que su hija tuviera la victoria. Y lee la palabra
en el nombre del Señor de esta manera. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, porque da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dijo Jesús. Verso 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Y esta historia se me parece a la historia de la mamá de Pedro que acabo de contar. Esta mujer cananea, esta mujer no era israelita. Cuando estuvimos estudiando el libro de Mateo los martes aquí y llegamos a esta parte específicamente, yo recuerdo cuando estábamos discutiendo esto, Jesús estaba siempre en el territorio de Israel y mayormente en el área de Galilea que queda al norte. Ese fue el ministerio de él. Ahí estuvo casi los 3 años. Todo lo que Jesús hizo en su mayoría fue ahí. Pero un día, dice aquí en el versículo 21, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Él se salió de su lugar donde él predicaba, donde él estaba. Él se salió de los israelitas, de su pueblo, y se fue a un lugar que no era israelita. Y cuando leemos la historia y usted lee el versículo 29, que no lo leímos, es el que le sigue, dice: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. O sea, Jesús se fue de Israel, se fue a la región de Tiro, que no eran israelitas. Dice que esa señora era cananea, no era israelita, no era judía. Esa señora le servía a los dioses, a otros dioses paganos. Y Jesús un día se va de su iglesia, se va de su área de trabajo y se va a un lugar donde no hay israelitas, donde no hay cristianos, vamos a ponerlo de esta manera. Y pasa un día allí y lo único que dice la Biblia, lo único que registra la Biblia que Jesús hizo allí fue eso que dice aquí. A mí me da la impresión que Jesús lo tenía todo fríamente calculado y que Jesús quería ir allí para encontrarse con esa mujer y hacer ese milagro. Porque él fue allí, hizo el milagro y después regresó otra vez. Él no hizo nada más. No sanó a nadie más, no se encontró con nadie más, no cuenta nada más la historia bíblica, solamente que ese día él se levantó y dijo: vamos para tal sitio, vamos para el punto, al punto de droga, vamos para la barriada caliente, vamos para el lugar donde nadie cree en mí, vamos para allá. Un discípulo dijo: chico, pero tú sabes que para allá no se puede, vamos para allá. Se fue, hizo el milagro y regresó. Y eso me hace cierta paz cuando leo la actitud de Jesús cuando se encuentra con esta mujer, ¿verdad? Pero aquí dice que el verso 22 dice que cuando ella se encuentra con Jesús, esta mujer escucha que Jesús está allí, va donde Jesús y le dice: Señor, en el verso 22, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjate que no dice: ten misericordia de mi hija, ten misericordia de mí. Y es que cuando los hijos están pasando por una situación difícil de enfermedad, un problema,
Para los padres, ese dolor es el dolor del padre. Ese dolor de esa hija es el dolor de esa madre. Ten misericordia de mí. Si tú la sanas a ella, me estás haciendo una misericordia a mí. El dolor, la situación que ella está viviendo, si tú haces ese milagro, es como me lo hicieras a mí. Yo estoy sufriendo por mi hija como madre. Y dice que esa hija no era una enfermedad que tenía, estaba endemoniada. La Biblia dice que esta hija tenía un demonio dentro, un demonio la había poseído. Y para que eso ocurriera, en malos pasos tendría que andar. En lugares prohibidos tenía que haberse metido. ¿Qué prácticas hacía para llegar a ese nivel de que Satanás, un demonio, la poseyera? Así que uno podría decir, pues se lo buscó. Pero Jesús estaba allí, esta mujer va donde él y es curioso porque cómo la mujer le llama a Jesús, le dice, Señor, hijo de David. Si usted no sabe, sépalo hoy, que el título o término hijo de David se refiere al Mesías, al descendiente del rey David, que había sido profetizado que iba a venir a Israel, y a ese Mesías se le conocía como el hijo de David. Jesús no era hijo de David literalmente, porque Jesús llega a la tierra un montón de años después de David, pero el término hijo de David se le iba a dar al Mesías. Así que esta mujer que no era israelita, que era de otro lugar, entendió, reconoció que ese que estaba allí era el Mesías. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y hermano, qué tremendo reconocer quién es Dios. Esta mujer reconoció quién es Dios y que este hombre era Dios en la tierra. Este hombre, Jesús, era el Mesías y es el único que puede intervenir en el problema que tiene mi hija. Y yo no soy de su religión, podría pensar ella, pero hoy yo decido creer en Él como Dios. Hoy yo lo acepto como mi Señor. Hoy yo te acepto como el Mesías prometido, como el enviado de Dios. Y yo necesito que tú tengas misericordia de mí. Con esta expresión le está diciendo, yo creo en ti como Mesías. Y es curioso, porque cuando Jesús predicaba en Israel, los fariseos, que eran los religiosos de la época, los estudiosos de la época, no creían en Jesús como el Mesías. No lo aceptaban como el Mesías. Pero esta mujer, que no era israelita, que estaba en otro lugar, sí lo reconocía como el Mesías. Y ahí vemos que cuando la desesperación puede llevar a uno a donde Dios. Y qué tremendo que te lleva a donde Dios. La desesperación de una madre la lleva a donde el Señor. Qué triste cuando la desesperación te lleva a otro lugar. Que cuando la desesperación te lleva a maldecir. Que cuando la desesperación te lleva a dejar de creer. Que la desesperación te pueda llevar a un espiritista. Que la desesperación te pueda llevar a mentir. Que la desesperación te pueda llevar a pelear, a alejarte de Dios. Pero esta mujer, su desesperación la hizo ir donde Dios. Reconocer que Dios estaba allí, que tú eres el quien yo necesito, tú eres el rey y yo necesito que tú tengas misericordia de mí si sanas a mi hija, si haces este milagro. Aleluya. Hay una situación, ¿verdad?, un poco difícil. Y es que esta mujer, cuando va donde Jesús, y acabamos de leerlo ahora mismo, es curioso porque Jesús donde quiera que iba sanaba a la gente. Inclusive sacaba conversaciones con la gente para, por ejemplo, la mujer samaritana que se la encontró allí en el pozo y Jesús es quien inicia la conversación para sanarla, para perdonarla, para salvarla. No es la mujer la que habla con Jesús, es Jesús quien le hace el acercamiento. Aquellos que estaban leprosos, aquellos que estaban ciegos, los que gritaban, iban donde Jesús y Jesús los sanaba sin ningún problema. Era una alegría
La Biblia dice que el diablo, Satanás, ha venido para matar, robar y destruir, pero Jesús ha venido para dar vida y vida en abundancia. Pero entonces vemos a Jesús anteriormente haciendo tantos milagros, metido con la gente, buscando a la gente, orando por ellos, sanando a la gente. Y aquí esta mujer con una necesidad terrible va donde Jesús y Jesús la ignora. Jesús la ignora, no le responde. Ella va y le dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús sigue caminando, como si aquí no hay nadie hablando conmigo. Y es difícil cuando esta mujer, o tú cuando vas delante del Señor y oras, y lo que escuchas es un silencio de parte de Dios hacia acá. Yo sé que en muchas ocasiones tú has orado al Señor y lo único que has escuchado es un silencio. No escuchas nada, no hay una respuesta. Parece que el Señor te está ignorando, que no hay una respuesta de parte de Dios. Y Jesús siguió caminando. Y no solo eso, sino que escucha cuando los discípulos le dicen: despídala. Por lo menos dile que se vaya, porque ya molesta. Aquí detrás de nosotros, esta mujer molesta. Hermano, era una mujer cananea. Canaán. Los cananeos, ¿se acuerdan de cuando Israel sale de Egipto, pasa el desierto y los primeros que envían dicen: miren, allí están los cananeos, y los cananeos son hombres fuertes, son grandes, son gigantes, no le podemos meter mano, son una gente violenta y tienen un montón de dioses. Y dice la Biblia que por causa de no haber creído de que Dios les podía dar esa tierra, estuvieron 40 años en el desierto. Después de eso entran por otra área y se encuentran con los cananeos, con muchos dioses. Ahí estaban los filisteos, vivían en esa tierra de Canaán, que era una tierra muy fértil. Por eso dicen la tierra que fluye leche y miel, porque era una tierra bien fértil. Pero la gente que vivían allí eran malos. Eran gente que ofrecían a sus propios hijos en muerte hacia los dioses, sacrificaban a sus hijos. Israel entra, destruye, se apodera de ese lugar, pero siempre quedó un remanente, siempre quedaron cananeos por allí vivos. Y esta mujer era descendiente de esa gente. Los judíos no bregaban con ellos, no se acercaban donde ellos, no trataban con ellos. Y allí estaba Jesús. Así quiero que vean esto y entiendan esto, por qué razón Jesús como judío no le responde palabra, la ignora, y los discípulos que son judíos le dicen: despídela. Yo no sé si a usted lo han despedido del trabajo. Bueno, a Stephanie la despidieron del trabajo. Pero si a usted lo han botado de algún lado, los discípulos están diciendo: bótala, para que no moleste, échala de aquí. Entonces vemos a esta mujer suplicando: ya reconocí que tú eres Dios, te dije hijo de David, te estoy diciendo mi necesidad, me ignoras, y los que te siguen, que es la iglesia, escucho de la iglesia, escucho de tus discípulos que me votes. Yo no sé si usted puede entender cómo el corazón de esta mujer, por las razones justificadas que ella tenía para decir: pues mira, me voy, olvídate, yo no sabía que tú eras así, yo no sabía que Dios era así, me ignora, y los que te siguen quieren que me votes. Y cuando dice la Biblia que entonces ella se tira al piso, yo me la imagino de esta manera. Ella venía detrás, pero al ver que Jesús no responde, la ignora, al escuchar los discípulos, yo me la imagino que entonces se va al frente y se arrodilla y le suplica. Y entonces la respuesta de Jesús es: no está bien coger el pan de los hijos, que son los judíos, porque Jesús vino a los judíos. No está bien coger el pan, o sea, no está bien coger todo lo que Dios ha traído para los judíos, los milagros, la bendición, la misericordia. Ese es el pan, todo lo que Jesús hacía con su pueblo, y coger parte de eso y dárselo a ti,
que eres una perrita. No se puede coger el pan de los hijos y dárselo a los perros. Ustedes imagínense que hay una mesa, está el padre con sus hijos, están comiendo y al lado hay unos pejitos esperando. Como las gallinas de Jafi, cuando Jafi va comiéndose un cantito de pan y le cogen todas encima para quitarle el pan. Como el perrito que te ve comiendo y está ahí para que tú le zumbes algo. Y entonces Jesús hace esa comparación y le está diciendo, nosotros los judíos somos los que estamos en la mesa, somos los hijos, y tú eres la perrita que está ahí esperando que yo suelte un cantito de carne o algo para tú comértelo. Yo no le voy a quitar la comida a los hijos para dárselo al perro, que eres tú. Eso es humillante. Eso es humillante. Pero esta mujer, yo la comparo a la viejita, la mamá de Pedro que le metió con el zapato, que ella sale de la silla corriendo y se movía y era difícil y se lo impidieron. Yo quiero llegar, yo quiero ayudar, yo necesito ayudar a mi hijo. Y aquella pobre mujer chiquita, flaquita, ya mayor, nadie se lo impidió y ella no se intimidó. Es un amor indetenible. No me pueden detener. Yo amo a mi hijo. Y esta mujer cananea dice, yo no soy judía. Yo no puedo cambiar eso. Yo soy cananea. Yo soy familia de Goliat. David mató a Goliat. Pues yo soy familia de Goliat. Yo soy familia de los filisteos. Esa es mi descendencia. Esa es mi historia. No la puedo cambiar. Pero yo vengo donde ti a reconocerte como que eres el Dios de Israel. Y yo te pido que tengas misericordia. Yo no te estoy pidiendo ni que me ames, solamente que tengas misericordia de mí, que me hagas este milagro, por favor. Y cuando esta mujer escucha las palabras de Jesús diciéndole, no está bien que yo coja la comida de los hijos y se la dé a un perrito, a una perrita. Yo no sé usted, imagínese que usted es la mujer cananea. Alguien me diría, yo le digo 4 malas palabras y por ahí sigo enfumado. Yo reviento todo contra el piso y me voy. Y le voy a hablar mal a todo el mundo de ti. Es una poca vergüenza, es una injusticia lo que tú estás teniendo conmigo. Pero aquella mujer, el amor que sentía por ella sabía que la única alternativa que tenía su hija era Jesús. Que no había otra forma de que su hija fuera libre de ese demonio. Así que ella dijo, yo no me quito. Yo no me quito. Aquí tengo el taco para defender a mi hija. Y dice que ella dijo, Señor, pero aún los perrillos, y yo como una de ellos, comen lo que se cae. Porque siempre se cae algo de la mesa. Y cuando se cae al piso, los perritos se lo comen. Y yo lo que te estoy pidiendo es una migaja. Hazte como que se te cayó un cantito de pan para yo cogerlo. Yo necesito ese milagro, un milagro que se caiga de la mesa. Y que Jesús dijo, eso era lo que yo esperaba. Yo me imagino a Jesús, porque Jesús tenía todo fríamente calculado y todo lo que él hizo lo hizo a propósito. Ese día él salió de su lugar seguro, salió de Jerusalén, salió de Galilea y fue a un lugar donde se supone que él no fuera. A nada. Solamente dice que él fue allí, donde estaban la gente cananea, donde estaban los que no son judíos. Hizo ese milagro y regresó. O sea que Jesús sabía que se iba a encontrar con ella. Jesús conocía, pero Jesús quería fortalecer la fe de esta mujer. A veces cuando nosotros no recibimos la respuesta en el momento, hermano, hace que nosotros oremos más. Hace que nosotros intercedamos más. Hace que nosotros nos humillemos más. Esta mujer no se rebeló. Esta mujer no dejó de creer en Jesús. Esta mujer no desistió de interceder. Esta mujer mantuvo la postura y se mantuvo creyendo que él era Jesús, el hijo de David. Y no se quitó. Y cuando Jesús ve esa respuesta de esta mujer, dice, oh, en el verso 28 dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Jesús estaba probándola.
Cuando nuestro corazón es probado, hermano, no nos endurezcamos. Cuando lo que yo espero no lo recibo en el momento, no reniegues de tu fe. Madre que me escuchas hoy, no reniegues de tu fe cuando estás esperando un milagro en tu vida y tú oras y oras. Y entre más horas, más te apegas al Señor. Mientras más horas, aunque no escuchas la respuesta que esperas, aunque no recibes todavía el milagro que esperas, mientras horas estás hablando con Dios, más te apegas al corazón de Dios, más puedes ver a Dios, más te vas a acercar al Señor. Y tú vas a crecer. Dice la palabra que esta mujer recibió el milagro. Dice al final del versículo 28, y su hija fue sanada desde aquella hora. Y uno se pudiera preguntar, desde aquella hora, ¿y qué hora era? Eran las 2, eran las 3, eran las 8. Mire, hermano, desde aquella hora. Aquella hora fue la hora en que ella decidió ir donde Jesús. Aquella hora fue la hora en que ella no se intimidó. Aquella hora fue la hora en que ella clamó, se humilló. Aquella hora fue la hora en que ella no desistió, se mantuvo firme. Aquella hora fue la hora en que ella no negó al maestro. Esa fue la hora que ella demostró la fe, la hora en que ella asombró a Jesús. Y Jesús le responde, grande es tu fe, grande es tu fe. Así que, hermano, desde aquella hora, la hora en que ella no se quitó. El hijo de la viejita con el taco en el zapato fue declarado vencedor desde la hora en que la viejita le metió con el taco por el zapato por la cabeza a la señora. Desde aquella hora, ella logró que su hijo fuera el campeón cuando estaba prácticamente destrozado. Y esta mujer cananea recibe el milagro desde aquella hora. Es la hora que nosotros deberíamos repetir, es la hora que toda madre debe ir a esa hora. La hora en que yo insisto delante del Señor, la hora en que a pesar de que no escucho respuesta de parte de Dios, yo me mantengo. La hora en que parece que soy ignorada por Dios, yo me mantengo. La hora en cuando escucho una respuesta negativa, yo me mantengo. Y sigo orando por mi hijo, y sigo orando por mi hija. Y la Biblia dice que la hija de esta señora fue libre del demonio en esa hora. Es la hora que tu mujer debe repetir, es la hora que tú debes mantener siempre. Setea tu reloj espiritual en esa hora. La hora en que insisto, la hora en que clamo, la hora que reconozco que la respuesta a mi oración está en Dios y voy a Él. Y no dejo de orar y no dejo de clamar delante del Señor. Esa es la hora, hermano. Esta madre se mantuvo en intercesión por su hija. La fe de ella fue probada y ella descubrió el poder que hay detrás de la súplica. Ella descubrió el poder que hay detrás de la oración. Vive Jesús. Ella descubre que la falta de una respuesta en el momento en que yo lo espero no significa una total negativa de Dios. Yo oro y no veo la respuesta, pero eso no significa que Dios te está diciendo que no. Y ella siguió insistiendo. Aquí vemos el ejemplo de una madre que por amor a su hija no disminuyó la intensidad de su súplica. Y solo una madre es capaz de hacer algo así. A las madres no las vencen las circunstancias, pelean hasta el final. Los hijos de una madre son un tesoro precioso. Y por causa de sus hijos y de ese tesoro, ellas están dispuestas a pelear y a esperar todo lo que sea necesario. Vive Jesús. Oh, gloria a Jesús. Esta mujer
históricamente hablando, se supone que no recibieran ningún milagro. Jesús no vino para los cananeos, Jesús vino para los judíos. Y en ese tiempo que él estuvo allí, él trabajó con los judíos, pero ese día él fue allá. Dando a entender que en algún momento de la historia, aquellos que no eran judíos también iban a recibir milagros como tú y yo, que tampoco somos judíos. Somos gentiles, hemos sido insertados en el árbol original, nos engancharon ahí en el árbol de aquellos que representan a aquellos que son salvos. Vive Jesús. Así que en esta mañana yo quería compartir esto con ustedes y también a los hijos que reconozcan todos los sacrificios, el dolor que nuestras madres han sufrido por causa de nosotros. Reconocemos las madres, pero nosotros los que somos hijos tenemos que reconocer eso, entender, hermano, nosotros muchas veces no sabemos, los hijos no saben el sufrimiento de una madre. Quizás tú nunca te diste cuenta de las noches de desvelo que tuvo tu madre por ti. Eras bebé. Las veces que tú le ensuciaste las manos a tu madre. Las veces que no la entendiste, que la criticaste. Yo he escuchado de hijos que han maldecido a sus madres. Y a veces no nos damos cuenta del amor intenso que hay en el corazón de una madre. El Señor lo sabe. Vive Jesús. Y en esta mañana yo quería compartir esto con ustedes y reconocer que el amor de una madre, como Jesús lo reconoce, es indetenible. El amor de una madre es indetenible, nada lo detiene. Y el boxeador Pedro lo sabe. Obtuvo la victoria, le dieron el cinturón de campeón, no por lo que él haya hecho, sino por lo que su madre hizo. Vive Jesús. Y yo quisiera, hay un videíto por ahí que nosotros queremos compartir. Si Andrés nos ayuda, tienes que conectar para que se oiga por la bocina. Andrés, no sé si ya conectaste el pendrive. Ok. Y este video